Hola a todos, soy Manuel Vicente Montesinos y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Sapere Aude, los tutoriales para triunfar de Canal Hablamos. Seguimos con nuestra serie Matemáticas para Economía y lo hacemos con el quinto capítulo, dedicado a las derivadas. Como podremos recordar, en el capítulo anterior estuvimos repasando el concepto de derivada. Estuvimos definiendo lo que es una derivada, primero utilizando el concepto de derivada como modo de variación y luego dimos una definición geométrica. Pues bien, ya que entendemos lo que son las derivadas, lo que vamos a hacer en este capítulo es recordar algunas de las principales reglas de derivación para poder operar con ellas, para poder realizar la operación de la derivación sin ningún problema. Seguiremos también con maneras de notar que vamos a hacer una derivada, cómo indicar que vamos a hacer una derivada, que vamos a derivar una función. También veremos un poquito de la regla de la cadena, muy útil también. Y por último, también veremos cómo derivar una derivada o a qué nos referimos cuando hablamos de este punto. Bien, comencemos con las reglas de derivación. Bien, vamos a ir viendo las principales reglas de derivación, desde las más sencillas hasta las más complejas. La primera, muy facilita, la derivada de una función constante. La derivada de una función constante es cero, evidente. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos en el capítulo anterior, la derivada nos indica la manera de variar que tiene la función con la que estamos trabajando. En una función constante, la variable dependiente siempre toma el mismo valor, no varía, y como no hay variación, la derivada vale cero. Tan simple como eso. La derivada de la función identidad. La función identidad es f de x igual a x. ¿Su derivada cuál es? 1. La función identidad es en realidad una función lineal. Una función lineal que, recordamos, las funciones lineales tienen siempre, en todos los puntos, la misma pendiente. Y como la derivada es la pendiente de la recta tangente, como la pendiente siempre es igual, pues entonces la derivada va a ser siempre la misma. En este caso, vale 1, que es la pendiente de esta función, la función identidad. La derivada de una función afín, pues le ocurre lo mismo que a la anterior. En realidad, la derivada de una función afín, pues es como coger las dos reglas anteriores. En una función afín tenemos tenemos por un lado una función lineal y por otro una constante. La derivada de esa constante es cero y por lo tanto pues no aparece aquí, es decir, no tiene ningún efecto al derivar. Y la derivada de la función afín, pues esa es aquí lo vemos, la pendiente de la función. Tan sencillo como eso, la pendiente y por tanto la derivada es la misma en todos los puntos de la función. Seguimos con la derivada de una función potencial, que en realidad también es muy sencilla. Una función potencial x elevado a n, pues al derivarla lo que hacemos es multiplicar el exponente n, aquí lo vemos, el exponente n, que lo estamos multiplicando por la base x, que va a estar elevada a n menos 1. Si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado, pues al derivar eso sería 2x. Hemos bajado el exponente que está multiplicando a la base x, que va a estar elevada a 2 menos 1, que es 1. De todas maneras, en el próximo capítulo vamos a ver varios ejemplos para que entendamos mejor lo que son las reglas de derivación, cómo se aplican. La derivada de una función exponencial es la siguiente. Pues aquí la tenemos, una función exponencial a elevado a x. Al derivarla, lo que tenemos es a elevado a x, o sea, la función misma, multiplicada por el logaritmo neperiano de a. A es la base de nuestra función exponencial, pues ahí está, en el logaritmo neperiano. Un caso concreto que aparece mucho, o que aparecerá mucho más adelante en otros contenidos que veamos, que repasemos,
pues la derivada de una función exponencial con el número e como base. Es decir, si nosotros tenemos e elevado a x, ¿cómo derivamos eso? Apliquemos la regla anterior. Sería e elevado a x, es decir, la función misma, por el logaritmo neperiano de la base de nuestra función exponencial, que en este caso es el número e. ¿Pero qué pasa? Que los logaritmos neperianos tienen la particularidad de que su base es el número e. Entonces, el logaritmo neperiano en base del número e vale 1. Por lo tanto, esto al final nos queda pues que la derivada de la exponencial e elevado a x pues es la función misma, e elevado a x. Sigamos con la derivada de una función logarítmica. La función logarítmica, el logaritmo en base a de x, lo que tenemos que hacer para derivar es 1 partido de x por el logaritmo en base a, pero no de x, sino del número e. Igual que antes, un caso concreto de esta regla sería pues la derivada del logaritmo neperiano. Si tenemos un logaritmo neperiano de x, la derivada sería 1 partido de x. Aplicando la regla anterior, tendríamos 1 partido de x, ¿vale? Por el logaritmo en base, se mantiene la base anterior, que en este caso la base de nuestro logaritmo es el número e porque es neperiano, y del número e, aquí lo tenemos, del número e. Este logaritmo, ya lo hemos dicho, el logaritmo en base e de e, pues vale 1. Por lo tanto, se quedaría en 1 partido de x esta derivada. La derivada del seno. Vamos ya a las funciones trigonométricas. Bueno, pues la derivada del seno de x es igual a otra función trigonométrica, y el coseno de x. No tiene mayor complicación. Seguimos, la derivada del coseno, pues será igual a menos el seno de x. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pues la derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos el seno de x. Cuidado ahí, al hacer esas derivadas no nos confundamos con los signos. Bien, la derivada de la tangente, un poco más, digamos, no hay tantas coincidencias de seno-coseno. La derivada de la tangente de x sería 1 más la tangente al cuadrado de x, que es lo mismo que poner 1 partido de coseno al cuadrado de x. Bien, y vamos ahora con derivadas de operaciones que se pueden hacer con funciones. Por ejemplo, si tenemos una suma de funciones, pues la derivada de una suma de dos funciones, tenemos una función g, una función h, y las dos sumadas o restadas también, pues constituyen una función que llamamos f. Bueno, pues la derivada de esa suma de funciones, pues es tan sencillo como sumar o restar, dependiendo de si es una suma o una resta, la derivada de cada una de las dos funciones. Aquí tenemos derivada de g, más o menos, depende de la situación en que nos encontremos, una suma o una resta, la derivada de la función h. La derivada de un producto de funciones es un poquitín más compleja, pero solamente un poquitín. Tenemos el producto de una función g por una función h. Vale, ¿cómo derivamos ese producto? Pues hacemos derivada de g por h sin derivar más g sin derivar por la derivada de h. Es sencillo de recordar. La derivada de un cociente, un poco más compleja. ¿Cómo se hace? Tenemos una función g en el numerador, una función h en el denominador, ¿vale? Pues para derivar lo que hacemos es derivamos g, multiplicamos por h sin derivar y restamos g sin derivar por h derivada. Es decir, parecido a lo que hemos hecho antes para el producto, solo que con el signo menos. Y dividimos todo entre h de x, la función que está en el denominador, al cuadrado, y la elevamos al cuadrado.
dividimos de eso h al cuadrado. Es una regla que se utiliza mucho, por lo que aunque así al principio parezca un poco más complicada, que en realidad pues no lo es, se parece mucho a la del producto, es una regla que se utiliza mucho. Luego tenemos la derivada de una composición de funciones. Si nos encontramos con una función compuesta con otra, es decir, que dentro de la función g, pues tenemos otra función que es h de x. Bueno, para derivar eso, tenemos que derivar primero g, la función g, y luego multiplicamos por por la derivada de h de x, que es la función que está dentro. Esto, en realidad, pues nos lleva a la regla de la cadena. Como digo, en el próximo capítulo veremos un ejemplo donde podemos aplicar esta regla, que es en realidad la de la cadena, que precisamente vamos a explicar ahora el concepto, lo que significa. Y luego la derivada de una función elevada a otra función. Esta regla en realidad no la aplicaremos tanto, pero sí que conviene tenerla en cuenta, solo pues por si alguna vez se presenta la ocasión de utilizarla, pues si tenemos una función g elevado a una función h, lo que tenemos que hacer es pues multiplicar h sin derivar por g sin derivar elevado a h menos 1 por la derivada de g más la derivada de h por g sin derivar elevado a h sin derivar. Puede ser la regla más difícil, pero bueno, ya decimos que no se utiliza mucho, pero bueno, conviene saberla solamente por si se presenta la ocasión de utilizarla. Continuamos con la notación, un poquito de notación. Como hemos visto anteriormente, cada vez que hacemos una derivada, nosotros lo expresamos así en matemáticas. Pues ponemos la función que, pues por ejemplo, si tenemos la función f, pues para indicar que vamos a derivarla, le ponemos aquí pues esta especie de apóstrofo, ¿no? Y luego ponemos el igual y ya eso, lo que sea. Vale, hay otras maneras de expresar que vamos a hacer una derivada y que son las que tenemos aquí. Pues podemos poner dy entre dx, de esta manera, o df de x entre dx, ¿vale? O si no, de esta manera. Son, como vemos, una notación muy parecida, utilizando la letra d, que en realidad se refieren a incrementos. Incrementos sería algo parecido a poner esto, aquí este triángulo, sí, sería algo parecido, algo similar, pero bueno, son distintas maneras de notar lo mismo. Y pasamos ahora a otro punto, la regla de la cadena. Este es uno de los conceptos más útiles para trabajar con funciones a la hora de derivarlas. Para entenderlo, imaginemos que tenemos esta situación, y que es una función de u, pero al mismo tiempo u es una función de x. Si esto es así, podemos deducir que y es en realidad función de x. Vale. Pensemos en que, claro, si y es función de u, una modificación en u va a provocar un cambio en y. Pero si u es función de x, pues también un cambio en x afectará a u. Y por lo tanto, un cambio, una modificación, una variación en x va a tener un efecto, como si fuese una especie de reacción en cadena, sobre la variable y. Va a provocar un cambio en ella. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos cuantificar ese cambio? ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues para eso utilizamos la regla de la cadena. Para calcular la variación de y causada por el cambio en x, utilizamos esta regla que nos dice cómo tenemos que derivar y con respecto a x. ¿Vale? Pues para hacer esta derivada, la derivada de una función así, teníamos que derivar primero y con respecto a u, es decir, aplicar las reglas anteriores fijándonos en u, y multiplicar la derivada obtenida por la derivada de la función u, teniendo en cuenta que depende de x. Aplicamos las reglas anteriores, pero ahora fijándonos en la variable x.
En el próximo capítulo trataremos esto con un ejemplo y lo comprenderemos mucho mejor. Y ya terminamos, este es el último punto que vamos a tratar hoy, con la derivada de una derivada. Bien, tengamos en cuenta que la derivada de una función es en realidad otra función que puede ser derivable. Si nosotros derivamos, por ejemplo, esta función, pues y igual a x al cubo. Si nosotros derivamos esto, pues lo que tenemos, aplicando las reglas que hemos visto, es 3 por x al cuadrado, que es otra función. 3x al cuadrado es otra función. Bien, esta función, si nos fijamos bien, es también derivable. Si la derivamos, tendríamos 6x, y todavía eso lo podemos derivar. Si derivamos eso, tendríamos 6. Podríamos derivarlo otra vez, porque sería una función constante, y esa derivada nos daría 0. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es el concepto de segunda derivada, tercera derivada. Es decir, si nosotros al derivar una función obtenemos otra función, siempre vamos a obtener otra función, pero si esa función que obtenemos es también derivable, podemos derivar otra vez y hallar lo que sería pues una segunda derivada. 3x al cuadrado sería la primera derivada de nuestra función x al cubo y la segunda derivada sería 6x. Al derivar 6x otra vez obtendríamos una tercera derivada. Y así podemos seguir sucesivamente hasta que ya no podamos derivar más. Esto es importante porque es muy útil en ocasiones realizar consecutivas derivadas. En economía nos pueden decir mucho las segundas derivadas o terceras derivadas y las vamos a utilizar, pues por ejemplo, a la hora de hallar el máximo, es decir, el número de unidades que debe producir una empresa para conseguir el máximo beneficio, para minimizar el coste. En ese tipo de problemas se recurre a segundas derivadas para resolver ese tipo de problemas. Y esto es todo por hoy, por este capítulo. Recordad que podéis seguirnos tanto en este canal de YouTube como en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y por supuesto en nuestra página web www.canalhablamos.es. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda que podamos resolver será bienvenida. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo capítulo.